Ok, Aileen. Cari, ¿tú lo revisaste, hermosa? Hay alguien más por aquí ya también. Bianca, ¿sí revisaste el material? Sí, maestra, sí lo revisé. Se supone que es el Bien. mismo que nos puso en la presentación, ¿no? Es correcto, es lo que revisamos la semana pasada. Les decía que me parece que al final ya tuve que irme demasiado rápido y pude haber generado alguna omisión o alguna confusión. Por eso quiero empezar retomando el tema y si hay alguna duda, partiríamos de la duda y si no, pues hago una breve explicación en general para avanzar hacia los instrumentos, que sería la temática del día de hoy. No hay dudas entonces. ¿Arrancamos? Pues nuevamente recordamos que para la investigación cualitativa hay dos tipos de investigaciones, una que es de orden descriptivo y otra que es de orden interpretativo. En relación con las descriptivas, lo que vimos fueron los diseños etnográficos, los diseños biográficos o narrativos, los diseños fenomenológicos, los diseños de investigación-acción y los diseños documentales. Esos los revisamos, creo yo, con mayor detenimiento y bueno, todos tienen una fundamentación metodológica muy clara y muy diferenciada y nos van a servir, de hecho lo hemos hecho en muchas ocasiones, de manera cotidiana lo hacemos en las clases, nada más que a veces no nos damos cuenta de las herramientas que empleamos porque como las hemos adquirido en la práctica, las vamos normalizando ya como algo cotidiano. Y el siguiente grupo de modelos de diseños de investigación son de orden interpretativo. En ellos revisábamos la teoría fundamentada, la inducción analítica, y a este cuadro yo le agregué la investigación de corte hermenéutico. Las tres las revisamos la semana pasada, nada más que ciertamente considero que fue demasiado rápido y pude haber omitido algunas cosas. Les vamos a dar una vuelta completa en esta ocasión. Me tengo que salir un momento. Y partiría yo, bueno, de las consideraciones que tienen que ver con los tipos de pensamiento, pues recordarán que tenemos dos tipos de pensamiento. Tenemos el pensamiento inductivo, el pensamiento deductivo, que son los aplicables al trabajo que hacemos en investigación. En términos generales, en cualquier tipo de investigación, pero muy particularmente en la investigación cualitativa que tiene que ver con la comprensión, la descripción y la comprensión de las relaciones que existen en un grupo social, en un fenómeno social, de corte social como es el que nos ocupa, que es la educación. Y uno de los modelos más importantes que se trabajan o que tenemos para el análisis de estas circunstancias, desde una mirada fresca, desde una mirada que no es prejuiciada, es la teoría fundamentada. Porque la teoría fundamentada empieza desde una mirada sin juicios, desde una mirada sin teorías, desde una mirada en la que no existe ninguna preconcepción. Nos acercamos a la realidad en una forma fenomenológica, desde la epogé, diríamos, desde la ausencia de juicios, desde la ausencia de clasificaciones, para observar cómo es que la realidad se está presentando. Entonces, este tipo de investigación está a partir de ahí y lo que hace es la recopilación de información del fenómeno que estamos estudiando para, a partir de lo que ocurre de ese fenómeno, nosotros buscar qué categorías están presentes, qué tipo de relaciones están presentes en esas categorías y qué tipo de explicación podemos generar desde el fenómeno mismo, no desde ninguna teoría preconcebida, sino desde el fenómeno mismo, cómo nosotros lo podemos explicar o comprender. Existen varias definiciones, algunas de estas, las que analizábamos la semana pasada, son estas dos. Hacemos ejercicio de un pensamiento inductivo porque partimos de la realidad y reconocemos los casos que se están presentando para la comprensión de sus relaciones y para la deducción de las relaciones que están existiendo entre ellos. El objetivo de este tipo de investigación es destacar el conjunto de categorías y conceptos
que surgen de manera espontánea, que emergen de manera natural en el fenómeno, para encontrar sus regularidades y la explicación de estas regularidades. Pretende llegar al desarrollo de teorías a partir de lo que se observa y del análisis de los datos que de ellas surgen. No pretende describir la realidad, sino comprender un concepto o problema particular. Esto es algo importante que no se parece al resto de los modelos, porque lo que pretende no es una descripción simplemente, sino la comprensión de un concepto, de una categoría o de un fenómeno que nos interese en un contexto en particular. Y opera de manera inductiva, lo decíamos hace un instante, al partir del estudio de individualidades para encontrar qué es lo que tienen en común y establecer una generalización, no una generalización teórica, como decíamos que establecen los métodos positivistas, sino una generalización que tenga que ver con la comprensión del problema o del asunto que queremos dilucidar a partir de este estudio. Entonces, establecemos esta diferencia entre lo que es la deducción y lo que es la inducción. La deducción, recordarán ustedes que dijimos que es aquella que tiene un preconcepto, ya sabe cómo se funcionan las cosas, tiene una noción clara de lo que sucede en una realidad a partir de una teoría, de una ley o de una explicación ya preexistente y elaborada por algún otro teórico. Y al analizar el fenómeno, lo que se busca es validar esa teoría, ver si esa teoría se está realizando, si se está desempeñando tal como está planteada y establecer conclusiones, pero a partir de la validación de la teoría con la que iniciamos. Algo diferente es lo que ocurre en la inducción. En la inducción nosotros partimos del análisis del fenómeno, comprendemos sus categorías y a partir de ahí establecemos las teorías, las explicaciones, las relaciones o las descripciones según el tipo de modelo de investigación que estemos trabajando. Entonces decíamos que la metodología busca establecer la interacción de los elementos o actores que están presentes en el fenómeno, se enfoca en el cambio, en los cambios, en las cosas que se transforman y reconoce la subjetividad de los actores como elementos que tienen una importancia amplia en la ocurrencia del fenómeno y en su comprensión. Es cualitativa, no es cuantitativa. Es una forma de conocer la realidad y comprenderla estructurando explicaciones de lo que ocurre. Por su naturaleza es ideal para temas que no han sido trabajados con anterioridad o para problemas que sean muy complejos para ejemplificar o generalizar. ¿De dónde se sacan los datos? ¿De dónde se saca la información cuando hacemos un estudio de teoría fundamentada? De la observación directa, de entrevistas, de documentos históricos, de diarios de campo, de autobiografías, de biografías, de grabaciones, de películas, etc. Esto es el tema que nos compete en la sesión de hoy y vamos a ver un poquito más. Está al final del material si pudieron revisar. El procedimiento entonces es observamos, registramos, conceptualizamos, esta es la parte más importante, y la categorización para poder llegar a la teorización del problema que se esté analizando. Recuerdan que les presenté yo dos explicaciones que vienen aquí planteadas de los dos diferentes teóricos que básicamente consisten en lo mismo. Algunos ponen un poquito más de pasos que otros, pero en términos generales, la concepción siempre parte con estas fases, en observar, registrar, conceptualizar, categorizar y teorizar. ¿Cómo se da la observación? Recordaremos que las investigaciones cualitativas tienen como característica que en toda parte del proceso, en todas las partes del proceso, nosotros hacemos un análisis, comparación, registro. Siempre estamos nosotros haciendo la posibilidad de todo el proceso en cada uno de los pasos. Entonces, es importante que no perdamos de vista esto. Iniciamos con la recolección de datos, con el análisis que se da de manera concomitante, que es lo que decíamos, y registramos cada uno de los conceptos. Cada uno de los conceptos que aparezcan es muy importante que lo registremos. ¿Cuáles vamos a registrar? Aquellos que son recurrentes, aquellos que se presentan mucho y que se presentan de diferentes maneras, pero que se refieren a un mismo objeto, a un mismo elemento. ¿Cuáles son las unidades de análisis? ¿Sobre qué nos vamos nosotros a detener? Sobre los conceptos que aparezcan. Esas son nuestras unidades de análisis.
y van a estar agrupados los conceptos que se parecen con otros conceptos que tengan entre sí algunas características comunes. Y a estas las vamos a llamar categorías. A esas categorías son las que nos van a dar pauta para establecer el análisis. Estas categorías las vamos a ir clasificando de menor a mayor complejidad o abstracción. Y estas las vamos a ir estableciendo entre estos conceptos y estas categorías qué tipo de relación está presente. Estas relaciones son las que nos van a dar paso para las explicaciones que nos van a importar al final de cuentas. Y entonces, en la interrelación de las diferentes categorías y verificando cuál es el tipo de conexión, de vínculo, de relación que tienen entre ellas, nosotros vamos a poder establecer regularidades, vamos a poder establecer qué tipo de interacción es, si hay alguna causa, algún antecedente, algún consecuente, si varios elementos son concomitantes en un solo fenómeno, etcétera. Y esto nos va a ir dando pauta para establecer lo que sería una nueva teoría o una nueva explicación del fenómeno en particular que estamos analizando. Recuerden nuevamente que cuando estamos haciendo el análisis a través de investigación cualitativa, no buscamos generalidades que sean aplicables en todo momento, en todo lugar y en todo espacio, como harían las ciencias naturales, las ciencias físicas o las matemáticas a través de las metodologías cuantitativas. A nosotros nos importa la explicación de las relaciones o la comprensión de los fenómenos en un caso particular que no es repetible, pero que es importante. Y luego, en esta especie de comprensión, de explicación que nos damos, hacemos una verificación de si esto es verdad o no y establecemos una muestra. Esa muestra tiene que responder a determinadas propiedades, dimensiones, variaciones en función de las interrelaciones que ya establecimos en los pasos previos. Y estas representaciones, estas interrelaciones, perdón, tienen que ver con la determinación que nosotros hacemos de aquellos conceptos que son los más importantes para nosotros. Recuerden que una de las características de esta teoría es el hecho de que no se basa en el establecimiento de descripciones o de narraciones, sino en la comprensión de un fenómeno en particular o de un problema en particular o de una categoría en particular de el fenómeno que estamos analizando. No lo analiza en su totalidad, no lo quiere explicar en su totalidad, sino aquel problema, aquel concepto que a nosotros nos importa. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la investigación educativa, pues ¿qué nos importaría cuando analizamos un fenómeno? Pues nos importaría, por ejemplo, el manejo de las habilidades socioemocionales. Y en todo el fenómeno que nosotros estemos estudiando, vamos a centrarnos con todos aquellos conceptos y categorías que tengan que ver con eso. A partir de ahí, ese tipo de representaciones, ese tipo de conceptos son los que nos van a dar pauta para el análisis que queremos hacer. Y aquí enfatiza que no nos fijamos en las personas, sino en los conceptos que nos importan. Y bueno, al final pues se hace el análisis con toda la información, con todos los datos que generamos, se hace el análisis, clasificamos, relacionamos, consideramos todas las variables, todas las interrelaciones y establecemos aquello que es general, aquello que es constante, aquello que se presenta de una manera explicativa de los fenómenos o de los microfenómenos que están integrando el fenómeno en general y damos nuestra explicación previa, formulamos nuestra teoría. No le llamamos hipótesis, ojo, esto es importante, no estamos formulando hipótesis, estamos explicando, formando teorías que explican un fenómeno que estamos analizando. Es importante entonces que lo que tenemos en mente, lo que debemos tener más presente, son los datos y sus regularidades, aquellas cosas que son más frecuentes. ¿Qué aparece antes? ¿Qué aparece después? Si aparecen cosas concomitantes, si son recursivas, si no son recursivas, si se requiere de un contexto especial para que aparezcan. Todo aquello que tenga que, todo elemento que tenga que estar presente para que aparezcan o no aparezcan los fenómenos o los elementos o las categorías que estamos nosotros estableciendo, buscando. Buscamos regularidades, buscamos patrones, buscamos variaciones y eso lo vamos registrando. Se establece cuál es el proceso, es decir, nos damos cuenta claramente, comprendemos cuál es el orden en el que se están generando los eventos o los sucesos.
Una recomendación que hacen es muy importante y esta tendríamos que tenerla en cuenta para todos los modelos de investigación que hagamos, es que debemos escribir todo aquello que se nos ocurra. Escribir, 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 lo que va surgiendo. Para eso recuerden que siempre se hace uso de una bitácora, esa bitácora en la que nosotros registramos no solo lo que estamos observando del fenómeno, sino todas aquellas cosas que se nos van ocurriendo durante esa observación, porque evocamos muchos conocimientos previos, evocamos muchas problematizaciones, podemos evocar casos anteriores, podemos establecer relaciones que aparentemente no tengan nada que ver con eso, pero si nosotros las revisamos con posterioridad, encontramos material importante, etc. Pueden surgirnos dudas, entonces aparecen las famosas preguntas generativas, es decir, preguntas a partir de las cuales nosotros podemos encontrar elementos que nos van a servir con posterioridad. Les comentaba que hay algunos softwares que tienen que ver con el análisis de datos. Estos son algunos de los que podríamos sugerirles. El que yo conozco, el que yo manejo es Atlas-T, que es este. El Atlas-T resulta muy, muy, muy importante, muy valioso porque abrevia muchísimo tiempo, sobre todo en el análisis documental, aunque también es viable para analizar videos y analizar entrevistas, analizar un montón de instrumentos. Particularmente, pues en el doctorado lo hemos estado utilizando para el análisis de textos, para el análisis documental y la selección de categorías. Eso es fundamental. Existen otros, estos son los que podríamos ir muestreando. Entonces, se van a generar la hipotetización que tiene que ver con la explicación, no porque la vayamos a comprobar, sino la hipotetización o la explicación que vamos dando sobre las relaciones que se van estableciendo, que se revisan y se van verificando a lo largo del fenómeno, del proceso de investigación. Entonces, todos estos elementos deben ser incorporados al finalizar y en la parte final, eso que hemos descrito nosotros a partir de la explicación que generamos, la tenemos que correlacionar con el contexto en el que estamos ubicados en ese fenómeno. De qué manera lo que no es parte del fenómeno en sí mismo lo puede estar afectando. Entonces, hablamos de economía, de política, de cultura, de salud, de la comunidad, de la familia, etcétera. Elementos que, si bien son importantes en el contexto general, es muy probable que estén afectando lo que nosotros estamos revisando. Y bueno, hay muchos tipos de codificación. Cuando hablamos de codificación es cómo nosotros exponemos o comunicamos los resultados de lo que estamos trabajando. Este es el otro teórico que está explicando la misma teoría fundamentada y me gustó mucho porque tiene un enfoque que es el mismo que nosotros tratamos o queremos influir en ustedes para la visualización de la necesidad de la investigación cualitativa como un elemento, como una herramienta de aprendizaje dentro del aula, como un elemento de metacognición de la tarea educativa, de la tarea formativa de los maestros. Siempre estamos haciendo investigación, entonces como tener muy, muy presente que este proceso de investigación no es algo lejano, no es algo ajeno a nosotros y que siempre lo estamos realizando. Entonces, este primer toque, apertura, la apertura en relación a que las cosas no están dadas, ni son así, ni están predeterminadas, ni son fijas, sino que siempre tenemos la posibilidad de analizar las cosas desde perspectivas diferentes. Entonces, cuando hablamos de apertura, estamos hablando de la posibilidad de dejarnos ver el fenómeno, de dejarnos analizar la realidad desde un punto de vista distinto cada vez, mejorado cada vez, transformado cada vez, que nos va a ir enriqueciendo. Entonces, esta apertura nos va a dar pauta para eso. El análisis de los datos es el segundo de los pasos que propone este autor. Les recuerdo que aquí en la parte de baja están los vínculos a donde está la información original para que ustedes puedan ver. Esto es importante nuevamente destacar que nosotros cuando estamos en el proceso no estamos esperando a tener toda la información para ir tomando decisiones o ir explicándonos o ir comprendiendo las cosas que vamos viendo, sino que en la teoría fundamentada se va haciendo el análisis de manera concomitante conforme vamos obteniendo información y vamos tomando decisiones en relación con eso
Recordarán que eso es lo que la hace rizomática. Cuando yo tengo información que estoy obteniendo, en el momento que surja la necesidad o que surja la problemática, yo me puedo regresar o replantear o reformular en el momento que yo desee hasta el mismo inicio de la investigación y replantearla de origen, ¿no? Replantear lo que sea, reformular lo que sea, buscar información de lo que sea. La codificación y la comparación. Tiene que ver la codificación con cuáles son aquellos conceptos que estamos estableciendo, ¿no? La redacción de memos y elaboración de diagramas nuevamente nos recuerda que siempre tenemos que registrar, que establecer que lo que estamos analizando en este momento no se nos quede solo en la memoria, sino que lo pongamos por escrito para que no se nos pierda ninguna información. Hacer el muestreo, nuevamente, es decir, cuáles son los elementos que vamos a tomar en cuenta. Cuando hablamos de saturación teórica, estamos hablando de considerar que hemos recopilado toda la información viable o posible de analizar en ese momento. Y producimos la teoría sustantiva, la teoría, la explicación, la comprensión del problema que estamos nosotros tratando de analizar en ese momento, en ese fenómeno. Tiene que tener ciertas características, por supuesto. Deben todos los conceptos que se manejen tener congruencia, tener coherencia y ser cerrados en términos de explicación, que no quede nada suelto. Decíamos que este método, que es un método hermoso, particularmente lo estamos nosotros trabajando a través de la investigación dialéctica transdisciplinaria en el doctorado, es tan hermoso porque es novedoso, porque es fresco, porque genera ideas que no están preestablecidas, porque genera ideas, es creativo, es innovador, porque genera ideas nuevas. No se basa en lo que ya alguien más dijo, sino estamos tratando de comprender la realidad desde perspectivas que nadie más va a tener porque cada uno de nosotros es totalmente distinto, ¿no? Elimina los prejuicios teóricos, aborda realidades nuevas, considera todos los elementos posibles y es muy rica conceptualmente. Pero también tiene desventajas. No podemos establecer un tiempo. Con facilidad podemos perder la solidez si no llevamos con solidez el método, con rigurosidad el método. Es decir, nos podemos dispersar entre tanta información, podemos perder el vínculo entre las categorías, podemos categorizar cosas que pueden no ser importantes, por lo que se requiere una gran cantidad o capacidad de concentración. Aquí están las fuentes que estamos citando y esa es la teoría fundamental. Ahora nos vamos a la inducción analítica. La inducción analítica parte del estudio de casos, es muy similar en esto a la teoría fundamentada, pero a diferencia de la teoría fundamentada, esta sí parte de una teoría, es decir, encuentra una explicación previa que le parece viable para la comprensión de un fenómeno que quiere analizar y a partir de esa teoría va a ir realizando el análisis del fenómeno que está estudiando, pero con un propósito particular. Ese propósito tiene que ver con encontrar elementos que no respondan a esa teoría. Esta es la parte fascinante de esta metodología. Si dentro de la investigación cuantitativa, de la investigación positivista, lo que buscamos es que la teoría se demuestre en los elementos que estamos analizando, aquí lo que estamos buscando es un falsacionismo. Estamos buscando aquellos elementos que no responden o que no corresponden con la explicación de la teoría que elegimos, ¿no? Entonces dice, es una sucesiva postulación de hipótesis de validez universal para diferentes casos particulares, lo que las pone a prueba para demostrar o refutar su validez y se basan en datos de corte cualitativo. El objeto de estudio es cualquier fenómeno, pero lo que nos importa de los fenómenos es la verificación de su correspondencia o no con la teoría que estamos trabajando. Y entonces, el concepto que es más importante para nosotros es es el de reproductibilidad y falsación. Buscamos a través del análisis de los diferentes casos, aquellos casos que hacen que la teoría pierda su validez, pierda su
homogeneidad. Y entonces eso nos da pauta para buscar explicaciones diferentes, ¿no? Ahí estoy. Bueno, los datos de quién la formula, ustedes los van a tener por ahí. Y aquí están las fases de la clasificación. Se desarrolla clasificaciones y tipos y es un proceso en el que se están estableciendo las diferenciaciones. Surge la clasificación a partir de los primeros casos, se hace una búsqueda rigurosa de evidencia negativa por el desacuerdo entre dos o más jueces, involucra la participación de varios investigadores en la construcción de la clasificación y se busca la adaptabilidad, es decir, la forma en la que una nueva concepción teórica surge a partir de esa falsabilidad. Para producir las hipótesis explicativas propone 6 fases. La definición inicial del fenómeno, la formulación de la explicación hipotética atenida a una de las teorías preestablecidas, el examen de los casos a la luz de esas hipótesis, y si las hipótesis no se casan con los hechos, entonces se buscan reformulaciones y se examinan un nuevo número de casos de una manera reiterativa hasta encontrar la veracidad o no, la falsabilidad o no de la teoría que se está analizando. ¿Cómo se recogen los datos? Se buscan informantes, entrevistas, se hace observación, lo importante es que nos estén ofreciendo información en términos del elemento teórico o de la hipótesis teórica que se está estableciendo de forma original. ¿Cómo se establece el desarrollo conceptual? ¿Cuáles son los pasos que incluyen esta inducción analítica? Se desarrolla la definición aproximada del fenómeno, se formulan las hipótesis. Ay, esto está repetido, perdonen. Está repetido, es el mismo que puse en la lámina anterior. Entonces, lo que buscamos con la inducción analítica es este análisis inductivo, porque estudia casos, pero en el análisis lo que buscamos no es la comprobación de las teorías, sino su falsación. Ok. Aquí les presento, esta es la imagen, pero en el material que ya tienen ustedes disponible en la plataforma de Classroom, están todos los artículos que hemos señalado, están todos los ejemplos. Les he puesto ejemplos de todas y cada una de las metodologías que hemos analizado. Y ustedes van a ver cómo está planteado, cómo se desarrollaron. Es algo que obviamente por obvio de tiempo no podemos analizar en las sesiones, pero ustedes van a tener esa información disponible, sobre todo pensando en que a partir de esa información ustedes van a hacer el planteamiento de su proyecto final. La hermenéutica, la investigación hermenéutica tiene que ver con la interpretación de los signos, de los símbolos, de los lenguajes y de los códigos, a través de los cuales la información o los datos o los fenómenos están siendo desarrollados o presentados o interpretados o recibidos. Tiene un origen mitológico en Hermes, filosófico en términos de la interpretación que se da a las palabras y al lenguaje. Se utilizaba en la teología de una manera literal para hacer la comprensión de la palabra sagrada establecida en los libros de la Biblia. Pero en términos filosóficos, la hermeneia, que es el concepto griego del que surge, y significa captar lo que la inteligencia quiere transmitir. Entonces, es como comprender realmente el mensaje de aquello que nosotros estamos trabajando o percibiendo o recibiendo. Es algo distinto a la adivinación, porque la adivinación no tiene que ver con interpretación, tiene que ver con intuición, tiene que ver con algo que llega sin proceso a la mente. En el humanismo renacentista se hace una hermenéutica de los textos bíblicos y tiene mucho que ver con la palabra en términos de la religión, ¿no? Lo que es la palabra de Dios. Para Dilthey, por ejemplo, es una reflexión histórica en la que para la comprensión de las cosas se tiene uno que poner en el lugar y en el contexto del autor, comprender, identificar y no perder de vista lo que el autor en su tiempo, en su momento, en su intención y en sus circunstancias quiso decir con aquello que escribió, quiso decir con aquello que nos está presentando.
Para Heidegger, por ejemplo, tiene que ver con comprender la realidad de la historia. Desde la filosofía, en términos de la capacidad de razonar, de analizar y de comprender la realidad, entonces es el reconocimiento de que estamos enraizados en un tiempo. Somos en un momento particular, somos en un contexto particular y a partir de ahí tenemos que comprender el contexto y comprender lo que somos y lo que son los demás, ¿no? Para Gadamer también es una forma de comprender la realidad de la historia, es comprender e interpretar lo que es el saber moral y se basa en las nociones de Heidegger, en la que toda experiencia es una realidad temporal, es una circunstancia que se da en un tiempo, en un lugar específico y determinado, y desde esa perspectiva tiene que ser interpretada. Entonces, la experiencia es el camino de la vida humana, con todo lo que la vida humana conlleva, con todas sus circunstancias, y este proceso de interpretación es lo que nos constituye como seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que interpretar? La verdad. ¿Recuerdan cómo definimos la verdad en las primeras sesiones? Pues la verdad es la concordancia, la coherencia que hay entre lo que yo sé y lo que existe en el mundo, ¿no? Y el ser, es decir, nuestra propia naturaleza, nuestra propia constitución, nuestra propia forma de interpretar el mundo, de conducirnos con el mundo, de responderle al mundo. Y la parte más bonita y en términos de lo que queríamos dejar como mensaje a partir de esta reflexión que se hace de las diferentes metodologías, es que toda opción metodológica tiene que empezar por identificar que somos, muy heideggeriano, que somos en una realidad, en un tiempo, en un espacio y en un contexto específicos determinados e irrepetibles. Eso es importante. Ningún contexto, ningún fenómeno, ninguna circunstancia, nada se va a poder repetir tal como es. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Heráclito. No nos metemos dos veces en el mismo río porque ni somos las mismas personas, ni es el mismo río. El agua ya es totalmente diferente. Y partir de esto es tener la conciencia, tener la capacidad, la apertura de comprender tanto la realidad nuestra, la realidad personal, como la realidad de los demás. Saber que lo que nosotros sabemos no es ni la verdad absoluta ni la verdad total, ni tiene que ver con la verdad del otro, que él mismo ha construido su propio camino, sus propios conceptos y sus propias verdades, sus propias interrelaciones con la realidad y con su mundo. ¿Para qué investigamos? Para comprender la identidad cultural, para comprender el desarrollo moral, para tener elementos para saber qué sucede con las cuestiones políticas, particularmente en nuestro caso, para saber qué sucede, por ejemplo, en las cuestiones de la educación, del desarrollo de los niños, de la adquisición de valores, de la adquisición de conocimientos. Se investiga para comprender, para conocer. Particularmente la investigación cualitativa es la que nos permite de una manera más clara, más nítida y más hermosa, diría yo, más estética, más poética, el comprender estas relaciones, estos fenómenos, nuestro estar en el mundo, nuestro existir en una circunstancia particular, ¿no? Entonces, toda interpretación tiene que ver con el ser, toda interpretación tiene que ver con la persona, pero no con la persona en su corporalidad, aunque la corporalidad forma una parte muy importante de comprender y forma una parte muy importante de la persona, sino con estas características que nos hacen desenvolvernos en la comunidad. Decía Aristóteles, somos seres sociales, por naturaleza somos seres políticos, estamos interactuando de manera permanente. Somos a partir de esta interacción, ya lo decía Heidegger, ¿no? Entonces, el ser es lenguaje, tiempo e historia. Y nos sirve entonces investigar, interpretar, nos sirve para revisar todas estas concepciones o preconcepciones que tienen que ver con lo que somos y lo que nos hemos formado a partir de lo que nos han dicho y de la cultura en la que estamos inmersos. Lo que dice Gadamer, por ejemplo, a partir de su círculo hermenéutico, es que toda interpretación se retroalimenta a sí misma.
Una vez que yo interpreto, esto es algo que también dice Vygotsky, si ustedes lo revisan, toda interpretación al incorporarse al sujeto, al incorporarse al ser, a la persona, lo transforma y eso hace que se transforme también la posibilidad de interpretación. ¿Se dan cuenta del rizoma que esto significa? Del círculo virtuoso que esto genera. Entre más sé, más posibilidades tengo de saber. Y entre más posibilidades tengo de saber, más se amplía mi mundo por conocer. Entonces, todo conocimiento en este momento, que me parece a mí genial, fantástico, increíble, total, fijo, y digo, esta es la verdad absoluta, pues no es cierto. Es mi verdad en ese momento, en ese lugar, en esa circunstancia, pero ni es esa toda la verdad, ni es la única verdad, ni es una verdad absoluta. Comprendemos entonces a partir de la interpretación y de la investigación hermenéutica que tiene que ver con este proceso de crecimiento permanente, de aprender el mundo desde darle ese sentido a nuestra existencia en las circunstancias en las que se esté presentando. Entonces, el corolario de nuestra mente es hermenéutica porque siempre está buscando el sentido de las cosas. Nos tiene que tener lo tenemos que tener muy en mente porque cada vez que nosotros hacemos una investigación documental, que sería el caso, por ejemplo, de este modelo investigativo de hacer una investigación documental, de hacer una investigación documental en videos o en entrevistas o a través de textos históricos, bibliotecarios, etcétera, nosotros siempre le vamos a estar buscando un sentido a las cosas que vamos encontrando, siempre vamos a estar trabajando en términos de lo que puede significar eso, por qué dijeron eso, para qué dijeron eso. Decimos que no, si no comprendemos, inventamos, y si no inventamos, nos lo buscamos hasta que lo hallamos, ¿no? La hermenéutica entonces es un método general de comprensión e interpretación del modo, y es el modo natural de conocer de los seres humanos. Siempre de manera natural es la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Observamos, captamos, pero en esa captación existe un filtro, existe ese filtro que nos permite comprender de una determinada manera la realidad que estamos captando, ¿no? Y eso es algo que no podemos soslayar cuando estemos haciendo un proceso de investigación, particularmente de corte cualitativo, porque está involucrada no solo nuestra interpretación, sino la interpretación de nuestros interlocutores, de las comunidades, el contexto cultural, cómo se va conformando, también tiene sus posibilidades de interpretación. Cuando hablamos de comunidades, cuando hablamos de la conformación de grupos sociales. Es no solamente mi subjetividad, la subjetividad del otro, sino la intersubjetividad de la que también ya hemos hablado. ¿Qué significa esto? Pues que buscamos descubrir el significado de las cosas. Queremos comprender qué significa que nos digan blanco, qué significa que nos digan hola, qué significa que nos digan saludos, qué significa que nos digan adiós, qué significa que no nos lo digan, porque los silencios también son algo que interpretamos, etc. Siempre estamos buscando el significado de las cosas. El método hermenéutico es un método dialéctico que tiene que ver con el diálogo, con la comunicación intersubjetiva, la comunicación entre sujetos. Es una hermenéutica del sujeto, de acuerdo con Foucault, para comprender lo que el sujeto dice. Es una hermenéutica del yo, de acuerdo con Freud, porque tenemos que comprender lo que nosotros nos decimos y comprender lo que no se dice, porque los silencios, las ausencias también son elementos que se tienen que comprender. Es el método natural de toda investigación cualitativa, es dialéctica, es recursiva, es interpretativa de todo acto, gesto, texto o símbolo. Y aquí quiero enfatizar, textos son cualquier cosa que podamos percibir, un sonido, la música, un color, la naturaleza, una película, un comercial, una palabra, un afiche, un paisaje, todo lo que podamos nosotros interpretar al percibirlo se convierte en un texto. Todo es un texto y por consecuencia todo se puede convertir en un símbolo. La invitación
a la que me refería es la que tiene que ver con interpretarnos a nosotros mismos, encontrar dentro del proceso de investigación cualitativa las herramientas susceptibles de que al ser aplicadas en nosotros, con nosotros, para nosotros, generen en nosotros el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestro ser, de nuestra existencia, de nuestras condiciones, de nuestras circunstancias, que sepamos quiénes somos, dónde estamos parados, a dónde vamos. Esta interpretación de nosotros mismos es la fuente fundamental del autoconocimiento. Recuerden ustedes el oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos, la premisa máxima era: hombre, conócete a ti mismo. Si nosotros partimos de esa premisa, sabremos que el primer proceso de investigación que tenemos que hacer de corte hermenéutico tiene que ver con conocernos a nosotros, con saber quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué queremos, por qué somos como somos, de qué manera nos hemos transformado, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, hasta ahí terminan los modelos que vamos a analizar, que hemos analizado respecto a la investigación. Me gustaría saber si hasta este momento hay dudas o si queda claro o si les he confundido. Me encantaría escucharlos, que me dieran una opinión. Por ejemplo, les preguntaría cuál les pareció más viable, más bonito, más apasionante, cuál quisieran aplicar. Ayúdenme con esa parte. Voy a dejar de presentar en un momento. Y vamos a dialogar un par de minutos respecto a los modelos. ¿Les parece bien? ¿Quién quiere empezar comentando? Tenemos a Dulce, tenemos a Norma, tenemos a Karina, tenemos a Bianca, tenemos a Emanuel, tenemos a Aileen. ¿Quién quiere empezar el comentario respecto a si los han comprendido, cuál les ha parecido mejor, cuál les gustaría utilizar? No me hagan recordar Yo, los maestra. espacios fantásticos. Adelante, Manuel. Gracias. Bueno, escuchando y viendo y teniendo esta paleta de variedades para poder elegir, sí, como que mi primer duda en lo personal hacia mí para el trabajo es cuál elegir, porque ahorita, bueno, la idea de ahorita también de estudiar es como que volverme a acercar a ciertas cosas que chance las vi y bueno, o al menos ahorita no recuerdo. Entonces ahorita cuando dice esta muy concreta pregunta, así como que sí me puso a pensar, dije, en lo personal, yo cuando hago algún tipo de trabajo, casi siempre, pues ahorita soy, bueno, somos, o no sé, bueno, soy de internet, así que voy a Google, busco un ejemplo, y buscando el ejemplo, ya como que me concreto en lo que podría vincular para lo que me sirva. Así casi siempre lo hago con todos mis trabajos. Pero ahorita con esta pregunta de cuál elegir, no sé si podría usted también inducirnos, ¿saben qué? Para acercarse un poquito, esta como que podría ser un poquito más viable o algo así para no tener, el primer problema es elegirla, entonces mínimo quitarme ese problema con un comentario de usted, doctora. Tal vez el primer problema, Emanuel, sea comprender si realmente nos han quedado claras sus características y sus diferencias, porque son distintas. Todas las metodologías, todos los modelos planteados son distintos. Háganme un favor si pueden. Abran Classroom, abran su cuenta de Classroom y revisen el material que les subí el día de hoy. ¿Pueden? O igual yo se los puedo presentar aquí, espérenme. Si no pueden, vamos a presentarlo. Bueno, estoy revisando, apareció lo de un archivo de andamio proyecto final, me imagino. Es correcto, el andamio, pero les puse 3 bloques de información antes que ese.
Ese es como el último en el que les explico en qué va a consistir el proyecto final. Se los pongo por aquí. Bueno, igual sí. Ya vi uno donde están Abajo. varios archivos, ¿no? Sí, sí, Es cierto. correcto, es correcto, es correcto. Empiezan con 00. Ujú. Materiales de consulta para el trabajo final. ¿Sí? Uno se llama investigación narrativa, una forma de generar conocimientos. Otro se llama investigación narrativa y sus formas de análisis de la educación física. El siguiente se llama la etnografía como modelo de investigación en educación. El siguiente se llama la etnografía en el ámbito educativo, una alternativa para la investigación al servicio del docente. El siguiente se llama la inducción analítica como método sociológico desde una perspectiva histórica. El otro es la investigación-acción participativa, es una experiencia de indagación escolar. La investigación cualitativa mediante la teoría fundamentada. La investigación etnográfica. La teoría fundamentada, precisiones epistemológicas. Les puse nuevamente el de Sampieri porque lo vamos a necesitar. Ahí. El programa informático para el análisis de datos cualitativos. Este es uno de los softwares que les he podido sugerir. Ese es el manual de uso de ese software. El análisis etnográfico sobre personas en situación de calle y los sentidos del hogar. Estos, bueno, espérenme porque son varios más. Todos los que tienen 00 forman parte de un bloque, nada más que no los puedes subir en un solo espacio. Inducción analítica, cómo hacer investigación cualitativa, fundamentos y metodología, cómo poner en marcha un proceso de investigación-acción participativa en promoción de la salud, el conocimiento de los sujetos sociales, una contribución al estudio del presente de Hugo Semmelmann. Hugo Semmelmann es uno de los principales teóricos en relación a la cualitativa. Conservación y uso de la agrodiversidad. Este es un cuaderno y el otro, ese es el cuaderno de resultados. Y el conservación y uso de la agrodiversidad es el reporte de esa investigación, que es una investigación cualitativa que se hizo en bosques, cuestiones agrológicas. Diseño de investigación con enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto para establecer la diferencia. Un ejemplo práctico de investigación biográfica narrativa. El método etnográfico de investigación. El mundo en el barrio, la etnografía de Pereira y Desquebrajadas. Ese es un análisis de una comunidad. Escuchando y enseñando un proyecto de investigación en acción participativa. La etnografía de la vida cotidiana y el chisme en los ámbitos familiar, estudiantil y laboral. Estudiar el chisme, imagínense ustedes. Ese es lo que decíamos de la teoría fundamentada, o sea, vamos a buscar un tema en particular, independientemente del contexto en el que estemos, analizamos un tema en particular. La etnografía es una etnografía, trabajo de grado de la UPN. Etnografía y métodos etnográficos, guía didáctica de la metodología de la investigación, hacer análisis cuantitativo con Atlas T, este es el que yo manejo, es otro de los softwares. Historias de una metodología de investigación cualitativa, historias de vida y narrativas sobre la subalternidad, investigación, acción participativa en la educación latinoamericana, e investigación documental sobre la vida y obra de científicos olmeños. O sea, si ven, tienen ejemplos de la investigación descriptiva, que es la etnográfica, la fenomenológica, la biográfica, la narrativa, y tienen de la interpretativa, que es la investigación, acción participativa, la inducción analítica y la hermenéutica. Estos que vienen, que es el primer bloque que les puse, son una serie, les corresponden a una serie particular. Perdónenme, esto está, ay, ¿qué hice yo? No sé qué hice. Algo cerré. Oh my God. ¿Qué cerré? ¿Por qué? ¿Qué cerré?
Se me fue la pantalla, ¿verdad? Eso es lo que me fue la pantalla. Classroom. Toda la pantalla. Eso fue lo que cerré. Ok, investigación, acción. ¿Ya está? Ya, perdón, algo cerré mal. Este corresponde a una serie que tiene que ver con la investigación y vienen más ejemplos. Investigación cualitativa para el análisis de datos. Investigación cualitativa, el análisis de la conversación, el discurso y los documentos. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. La investigación cualitativa, el diseño de investigación cualitativa, les va a servir, el número 3. ¿Cómo hacer el diseño? La investigación cualitativa, la etnografía y la observación participante. La investigación cualitativa, la gestión de la calidad de la investigación cualitativa. Las entrevistas, los datos visuales y el análisis de los grupos de discusión. Estos son los textos de lo que tenemos que revisar el día de hoy, que es muy corto, es muy breve. Y estos son los que tienen que ver con los diferentes modelos de investigación. Recuerde que tenemos esos dos grandes bloques, el bloque de la investigación descriptiva y el bloque de la investigación interpretativa. Para la descriptiva lo que vamos a hacer es acercarnos a un fenómeno para describirlo y comprenderlo, cómo está funcionando. Y para la interpretativa lo que nosotros queremos es saber qué está sucediendo para darle un sentido, para establecer una teoría, para refutar una teoría, para comprender, para darle sentido a las actividades que estamos dando. Tienen propósitos distintos. No es solo la descripción como en el primer bloque, es la interpretación y la construcción de nuevos constructos, la elaboración de nuevos constructos. Entonces, va a depender qué quiero yo hacer. A lo mejor, como preguntas, Emanuel, tendrá que ver un poquito el hecho de que nuestras posibilidades de investigación a lo mejor se acercan más a los fenómenos, a los modelos descriptivos. Una cosa importante es que, perdónenme, una cosa importante es que no les voy a pedir la investigación, solamente el diseño, solamente el modelo que van a trabajar con todas sus características. No lo van a implementar, a menos que ustedes quieran hacerlo, que les resulte útil, que puedan hacerlo dentro de su trabajo y que esto a su vez les pueda servir incluso para la titulación de la maestría. Eso es algo que ya ustedes podrán ir valorando. Pero el hecho de que tengamos nuestro protocolo, nuestro andamio construido con los conceptos básicos de lo que constituye una investigación cualitativa para efectos de nuestro ámbito laboral, para mí será suficiente, solamente el andamio. Si ustedes ya bajaron el andamio, se darán cuenta que tiene preguntas muy concretas que, bueno, tienen que ver con la revisión bibliográfica de los materiales que les estoy ofreciendo, pero tiene que ver también con las expectativas y posibilidades que ustedes tienen en sus centros laborales. ¿Qué nos parece más cercano? Pues seguramente la parte descriptiva. ¿Cuál es la parte descriptiva? Aquella que tiene que ver, con los diseños etnográficos, los biográficos o narrativos, los fenomenológicos, los de investigación-acción y los documentales. A lo mejor esa podría ser las más cercanas, las más viables, pero eso es algo que ustedes van a decidir, porque una teoría fundamentada, una inducción analítica o una investigación hermenéutica a lo mejor llevarían un proceso más amplio, más complejo y con resultados de mucha mayor envergadura, ¿no? Eso es algo que ustedes van a definir. No sé si contesto tu pregunta, Emma. Sí, doctora. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien quiere más compartir? Sí, yo, pero ahorita no tengo video. Sí, sí, adelante, hermosa. Pues sí, a mí la verdad es que me dio mucho gusto porque verlo, digamos, en los textos que nos envían las presentaciones, perdón, lo de la investigación-acción, porque me doy cuenta que en muchas situaciones laborales
Ujú, Yo lo he realizado de manera como súper intuitiva y como, pues sí, como sin, a lo mejor como que ya he perdido tiempo ahorita que me puse a leer sobre eso, he perdido tiempo como al no tener una estructura muy clara, pero me ujú, gustaría hacerlo en este sentido en esta investigación así de esta manera, ujú, porque con una organización que yo trabajo que está barrial, que está ahí por mi casa, ujú, y donde es una organización que hacen arte comunitario, hay imparten varias clases y todo, pero me llama la atención que a veces la participación, sobre todo de los adultos, es muy baja. La ujú. participación, no se quieren Involucrar, involucrar. claro. Sí, 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 Ujú. sí. Y entonces eso es lo que yo me gustaría a mí investigar, como por qué se puede hacer y realizar un mapeo. Yo ya tenía eso desde hace un buen tiempo en la cabeza, como hacer un Ujú. mapeo de los agentes como culturales y comunitarios que están ahí en la zona. Excelente, excelente, excelente. ¿De qué zona estamos hablando, corazón? Yo estoy en Morelia, es Ah, en Santa ¿te María de refieres Guido. te refieres a identificar los agentes culturales de Morelia o del Pues estado? eso, no, es específicamente de Santa María de Guido, que es Ah, como ok, ok. una Solo de tu tenencia de comunidad, Morelia. de la comunidad, ok. Así es, y que hay un montón además, o sea, pero como que están cada quien por su lado. Ok, genial. Pues sí, la investigación-acción es una que se presta mucho, que tiene de características fundamentales la investigación-acción, que hacemos una revisión conceptual, fenomenológica y participativa dentro de la comunidad. Nosotros formamos parte de la comunidad y desde esta interacción con la comunidad se identifican problemas, se identifican posibilidades y se plantea en conjunto las posibilidades de intervención. Es decir, no es algo que construyes tú en el escritorio o en abstracto o que se te ocurrió en la mente, no. Es algo que a través del diálogo de la comunidad, de todos los componentes de la comunidad, va surgiendo y todos se comprometen en ese proceso. Entonces queda perfecto para lo que estás planteando, ¿no? Queda perfecto. Muchas gracias. Maestra, Gracias gracias a ti, Norma Bianca. Sí, maestra, disculpe que le interrumpa. Tengo una duda sobre lo del dime. proyecto final. Sí, amor. Mire, sinceramente no me quedan muy claras las indicaciones. O sea, sé que está claro, pero Ujú. no comprendo muy bien. ¿El andamio es el proyecto final o quiere que hagamos una investigación, o sea, como completa y aparte el andamio? ¿O simplemente entregarle el andamio en base a la investigación que hagamos sobre algún, pues, preescolar o algo así? Es solo el andamio, corazón, pero en el andamio tú vas a describir tu investigación. ¿Sí lo ven? Ajá, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu población objeto? Defines la población y la identificas. Generas tus características, generas las Ah, ok, características. o sea, quiere que ¿Sí? le pongamos, por ¿Cuál ejemplo, es el tema cuál es el tema o el problema que vas a abordar dentro de tu población? Primero defines a qué le llamas tema o problema y luego defines el problema, lo identificas. Luego describes tu contexto, pero primero me vas a decir a qué le llamas contexto y luego me describes el contexto. Aquí, por supuesto, no van a quedar en dos palabras, ¿verdad? Vas no, a para tomar, nada. tata. Sí, sí, ¿Cuál sí. es el diseño que elegiste? Voy a trabajar en la investigación-acción participativa. Ah, bueno, pues entonces aquí me describes la investigación-acción participativa y aquí me describes cómo la vas a aplicar, ¿sí? ¿Cuál es el Excelente. método que vas a trabajar? Aquí describes el método. Perdóname, dice, el diseño tiene que ver con cuantitativo, cualitativo, Ujú. ¿sí? Vamos a trabajar cualitativo. Y el método de trabajo, ¿cuál es el método, el modelo que tú vas a utilizar? Investigación, ¿Cuáles son acción. las técnicas aplicables? Técnicas de recopilación de información, que son las que vamos a ver Ok, ahorita. ¿Cuáles son tus instrumentos y cómo vas a desarrollar tu proceso? Esto, ¿cuál es tu calendarización posible y cuál es el producto que vas a generar? Eso es todo el andamio. Eso ah, es ok. todo el andamio. Pero el andamio involucra esto, esta última columna involucra mucho. No quiere decir que lo vas a sacar en
3 palabras, ¿cierto? Sí. Entonces, pero lo que me interesa conocer es esto, que tengan la claridad en relación con el método, la claridad en relación con el diseño, la claridad en relación con las técnicas, que son las que vamos a revisar ahorita, cuáles son los instrumentos que vas a utilizar para la recogida de información, cómo vas a desarrollar esa recogida de información y cómo, si fuera investigación, acción participativa, cómo vas a realizar la participación, la intervención, cuál sería la calendarización, cuánto tiempo crees que tú te vas a llevar en desarrollar eso. Yo les decía hace un momento, no me interesa que hagan la investigación, me interesa en este momento solamente el planteamiento de la investigación. Esto es lo que sería el protocolo de la investigación, ¿no? El planteamiento, básicamente, en qué tipo de investigación elegirían, por qué la investigación así, por qué sobre cuál población, sobre qué problema, y sobre esto trabajar estrictamente, ¿sí? Y para esto le estoy pidiendo que este producto lo tengamos, que este documento lo tengamos revisado, terminado y subido a la plataforma, más tardar el día 18. Les estoy dando 3 semanas porque revisen los documentos, revisen la bibliografía que les ofrezco o encuentren otra. Por supuesto, la que yo les ofrezco no es única ni absoluta. Creo yo que les estoy poniendo ejemplos de todo. Y que ustedes revisen la información que necesiten para hacer esta descripción, ¿sí? Pero este es todo el andamio y eso es todo lo que les pido, que complementen estos conceptos en términos de la investigación. Ok, maestra, le agradezco mucho su explicación. Ahora sí ya me quedó muy claro. Gracias. Excelente, hermosa. Dejo de presentar. No es cierto, voy a presentar otra cosa. Es esta que tengo que presentar. Ah, no es cierto, no es esta, es esta. Y quedamos que vamos a ver, ok, ¿cómo revisamos? Ya no hay dudas en relación con los modelos, ¿no? ¿Cómo revisamos entonces, cómo nosotros realizamos esta captura de información? Chitoria. Espérenme tantito. Okay. ¿En qué consiste la colecta de datos? ¿Cómo revisamos nosotros los datos? ¿Cómo identificamos nosotros los datos? ¿Puedo yo hacer una observación directa, que es la que normalmente tenemos? La más viable, la más cercana, la más natural, donde yo estoy observando. No sé si les comenté a ustedes, cuando realicé mi proceso de investigación para mi tesis de la maestría en desarrollo humano, hace muchos años, muchos años, yo inicié haciendo una observación. El primer planteamiento que hice tenía que ver con la determinación de cuáles eran las características que hacían que un niño tuviera o no éxito en su desarrollo académico. Y cuando decimos éxito en su desarrollo académico, que tuviera un buen promedio, ¿no? Normalmente así lo medimos. Si tiene un buen promedio es porque tiene un buen rendimiento académico. Partiendo de ese supuesto, lo primero que hice una investigación mixta. Lo primero que hice es, primero, analizar mi población, observar mi población, y ahora muy a la distancia, aunque en ese momento no conocía eso, muy a la distancia, lo que hice en primera instancia fue teoría fundamental. Hice la observación del grupo y a partir de la observación del grupo saqué las categorías, saqué los conceptos, saqué los elementos que estaban presentes en la vida de los chicos. ¿Cómo lo hice? Yo no estaba adscrita al plantel que me permitieron hacer la investigación. Yo estaba adscrita a un plantel en Lázaro Cárdenas, pero por circunstancias diversas me trasladaron a Morelia y yo estaba trabajando en la coordinación, pero me permitieron hacer la investigación en el plantel 149, en el CEBETIS 149. Yo llego al CEBETIS y me empiezo a sentar en las bancas, me empiezo a observar quiénes parecen maestros, quiénes parecen trabajadores, quiénes parecen estudiantes, que es más evidente, ¿verdad? Por el uniforme. Y empiezo a anotar en mi bitácora, fui anotando todo. En dónde me senté en ese día, quiénes estaban en ese día, qué decían, cómo conversaban, cuántas personas estaban reunidas,
qué tipo de comunicación tenían, si era coloquial, si era formal, si era abierta, si era directriz, si era todas las características de lo que yo estuviera observando. Lo iba anotando, lo iba registrando. No les hago el cuento largo, debo haber estado tomando registros unos 3, 4 meses aproximadamente. Y de esa información que yo generé un inventario. Ese inventario fue un inventario de las categorías que están presentes en los diálogos de los muchachos. ¿A qué se refieren? ¿De qué hablan? ¿Cómo se refieren a ellos mismos? ¿Cómo se califican? ¿Cómo se enjuician? ¿Qué tipo de palabras, de conceptos utilizan para describirse a sí mismos? Esa era básicamente la intencionalidad. Bueno, de esa observación resulta ese inventario de palabras. Digo, es una investigación mixta porque empleé muchas otras técnicas. Hice un proceso de intervención psicológica en un grupo, un trabajo de desarrollo humano con un grupo y con otro grupo testigo, y les apliqué al final a los dos grupos ese inventario. Lo apliqué en dos sentidos. El inventario era un inventario autoevaluado, es decir, yo me describo a mí misma en términos de cómo, de todos esos, una gran cantidad de palabras, de todas esas palabras que están ahí, cuáles se aplican a mí y en qué medida se aplican a mí, porque era una especie de escala de Likert entre el 1 y el 5. ¿Cuál se aplica más? ¿Cuál se aplica y en qué sentido se aplica? No, o se aplica demasiado, se aplica poco, etc. Y el otro sentido de aplicación del inventario tenía que ver con cómo me ven los demás. Les daba yo 5 cuestionarios, pero no para que lo resolvieran ellos, sino para que se los resolvieran 5 personas que los conozcan. Y la correlación después de esta información tenía que ver con, esto lo hicimos antes y lo hicimos después del proceso, fue pre y post-test. Ese ya implica un método cuantitativo. Si se fijan, ese es un diseño experimental pre y post-test, es cuantitativo totalmente. No les hago el cuento muy largo. El resultado se comparaba entre lo primero y lo final, y era comparar cómo era la autodescripción de los chicos con el curso de desarrollo humano, sin el curso del desarrollo humano, validando que el curso de desarrollo humano sí fortalecía las habilidades de autoconocimiento y de habilidades socioemocionales. Y los que no lo tomaban, pues no tenían tantas facilidades en reconocerse a sí mismos, ¿no? Y había una discrepancia entre la forma en la que se reconocían y la forma en la que los conocían los demás, ¿no? Y sobre todo esta parte fue la que al final detonó la conclusión de la investigación, en términos de que quienes se conocen más a sí mismos, fue la definición que hicimos, son aquellos que la descripción que hicieron de sí mismos se parecía más a la descripción de las personas que los conocen. Es decir, había una congruencia entre mi autoconcepto y el concepto que tienen de mí los demás. Y ese rasgo, ese número, lo que hicimos fue correlacionarlo con su rendimiento académico en términos de las calificaciones, y hubo una congruencia. Quienes mejor se conocen a sí mismos eran personas que tenían mejor rendimiento académico, de una manera muy, muy, muy notoria. Entonces, en este diseño de investigación, se fijan la parte hermenéutica, la parte cualitativa, que fue la del principio, tiene que ver con observar, 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 y es observar, registrar y analizar lo que uno está haciendo, ¿no? La observación directa es una de los elementos más fáciles, más directos, más presentes y más posibles en la investigación cualitativa. No hay mejor que la observación directa, con las consideraciones que ya hemos dicho. Yo observo desde mi propia perspectiva, observo e interpreto desde mis propios prejuicios, desde mi propia formación, desde mis propios constructos, desde mi propio contexto personal, humano, desde donde me he conformado como ser, como lo que soy. Y tomando en cuenta todas esas consideraciones, es que hay que tomar las conclusiones con las reservas del caso, ¿no? El siguiente elemento son las entrevistas. Si yo observo, puedo registrar.
pero eso no me da la certeza de que lo que yo observo, lo que yo defino, lo que yo describo, realmente sea lo que estás pensando la otra persona, la intencionalidad que tiene la otra persona o el grupo en el que esté yo observando. Entonces recurro a las entrevistas. Las entrevistas tienen diferentes clasificaciones. Hay entrevistas que son personales, hay entrevistas que son directas, es decir, pregunta-respuesta, y hay entrevistas que son indirectas, en las que hago planteamientos genéricos y a partir de las respuestas voy deduciendo consideraciones, ¿no? Voy interpretando cosas. O las hay incluso que son escritas, las hay que son orales, las hay de muchas posibilidades. Cuando yo hago entrevista, tengo que tener en claro que estoy planteando preguntas y propósitos a una persona que tengo enfrente y que lo que yo voy a registrar es literalmente lo que esa persona me está diciendo. Pueden ser de pregunta abierta y ellos responden, o pueden ser de pregunta cerrada a través de ítems, o pueden ser desestructuradas. Nosotros les damos un escenario y a partir de ese escenario ellos hacen una narrativa. Tienen muchas modalidades, ¿no? Si ustedes revisan los de los que están enumerados, ahí tenemos un texto que tiene que ver con cómo realizar las entrevistas y cómo analizar las entrevistas. ¿De dónde más podemos obtener información? Pues de los documentos históricos. De todos los documentos históricos, ya sean actas de nacimiento, ya sean libros, ya sean registros, ya sean incluso mapas. Va a depender, por supuesto, el tipo de investigación en lo que estemos haciendo, buscando. Todos los documentos en los que exista información, en los que existan datos que tengan que ver con algo que ocurrió en el pasado, entran en esta categoría. Otro elemento que nosotros tenemos de posibilidad son los diarios de campo. Bueno, debo decir que los diarios de campo surgen de la observación, aunque la observación por sí misma es una fuente de información. Los diarios de campo serían los registros que nosotros hacemos de lo que observamos en la observación, valga la redundancia. Un diario de campo es un instrumento, es una libretita en el que yo registro de manera sistemática y metodológicamente probada el hecho de que a qué horas llegué, cómo estaban las circunstancias cuando llegué, quiénes estaban, quiénes no estaban, etcétera, etcétera. Perdóname, Norma, tienes la mano levantada y no me había percatado. ¿Quieres intervenir? Ay, no, perdón, no, la dejé levantada aquí. Ok. Gracias, perdóname. Entonces, los diarios de campo nos sirven a nosotros de referente, pero un diario de campo eminentemente surge de la observación, ¿no? Es un instrumento. Algunos les llaman bitácoras, algunas bitácoras tienen unas características, los diarios de campo pueden tener otras características. ¿De dónde más podemos nosotros tener información? De biografías o autobiografías. Si yo quiero hacer el análisis de una persona, lo más natural es que busque datos sobre esa persona. Entonces, pueden existir autobiografías o pueden existir biografías sobre esa persona y sobre esos datos documentales, sobre esos elementos, yo me voy a basar para poder hacer mis interpretaciones o sacar los datos que me hacen falta. Otra forma en la que yo puedo utilizar las autobiografías es a través de hecho existe, recordarán, un modelo de investigación que es autobiográfico. Yo quiero conocer de los chicos, entonces los impelo, les genero actividades en las que ellos vayan describiendo lo que a mí me interesa que escriban, su vida, su infancia, su familia, sus vacaciones, y ellos van armando a través de sus narrativas todos los elementos que me permiten a mí constituir un documento que tendrá que ver pues con esta autobiografía. Es la narrativa a través de la cual una persona describe su proceso de vida. ¿Tienen que ver con las biografías? Sí, por supuesto, tienen que ver con las biografías, nada más que cuando hablamos de biografías estamos hablando de lo que escribe otra persona sobre un tercero, ¿no? Entonces, son dos elementos distintos. La autobiografía por sí misma nos sirve como un referente de conexión de datos.
pero también es un modo de investigación, es un modelo de investigación. Yo puedo hacer investigación cualitativa a partir de la narrativa autobiográfica de mis sujetos. Eso es simple. Decíamos, de las biografías yo puedo sacar mucha información. Va a depender de qué sea la investigación que esté realizando y para qué me sirvan esos datos, ¿no es cierto? Puedo obtener información de grabaciones, y cuando digo grabaciones pueden ser audios, pueden ser películas, pueden ser videos que yo genero, pueden ser videos existentes, pueden ser una infinidad de elementos que estén grabados, que estén documentados en un instrumento propiamente, ¿no? Esta es una serie meramente enunciativa, pero por supuesto hay muchos otros instrumentos a través de los cuales yo puedo generar y allegarme de datos. Y aquí me voy a referir particularmente a esta distinción que me parece que es muy, muy, muy importante que realicemos y que tiene que ver con la diferencia entre una técnica de recolección de datos, un método de recolección de datos y el instrumento con el cual se recolectan los datos. La técnica, perdónenme, la técnica tiene que ver con el proceso a través del cual se está obteniendo la información. Entonces, esta técnica podríamos clasificarla en directa o indirecta. Es decir, yo recopilo la información de manera directa en la persona, de la persona o en la circunstancia, y la voy a recopilar o la voy a recopilar a distancia con fuentes terceras, no de forma directa, sino la referencia de alguien que dijo otra cosa o alguien que escribió sobre esta cosa. Estas son las dos posibilidades. Las técnicas yo las puedo referir a lo directo y a lo indirecto. El método a través del cual lo voy a realizar tiene que ver con la metodología que sigue. Es decir, son preguntas cerradas, preguntas abiertas, son la clasificación que nosotros estamos haciendo de los diferentes elementos o instrumentos que tienen que ver si son a través de la observación, o si son a través del diálogo, o si son a través de los documentos, o si son a través de referentes particulares. Son las maneras en las que yo estoy relatando o en las que estoy obteniendo la información. Y el instrumento propiamente es en qué papel físico, dinámico, grabación, audio, disco, etcétera, estoy recopilando esa información. Particularmente si estoy haciendo una entrevista, por ejemplo, el instrumento puede ser una grabación, ¿están de acuerdo? O el instrumento puede ser un documento escrito, o el instrumento puede ser la internet a través de un cuestionario que yo les ponga en la red. Es decir, hay una distinción muy importante entre lo que es la técnica, directa o indirecta, el método, cuáles de las distintas formas de obtener la información estoy usando, y el instrumento que estoy utilizando. Esto ustedes lo van a retomar en su andamio. Es importante que distingan qué tipo de procesamiento están realizando para obtener la información, para que la información les resulte viable. Y bueno, llegamos a las fuentes. Aquí hay varias de las fuentes. Todos los que están en los documentos que les ofrecí, son los que están en las referencias de la página de clase. Me hacen falta los videos, ¿cierto? Los videos no se los subí. Bueno, se los voy a subir los videos en un momentito más. A más tardar mañana los tienen. Bien, hasta ahí quedaría la información que les quise ofrecer. No sé si hay dudas. El tema de las fuentes y los instrumentos lo podríamos ampliar, pero no nos da mucho tiempo, y no quise ya irnos apresurados en esta última sesión, más bien como resolver las dudas que tienen que ver con el trabajo, si hubiera dudas generales de los métodos. No sé si quieran ustedes hacer el planteamiento alguno de este tipo, y si no, bueno, pues nada más
como afinar los detalles del proceso de entrega del andamio final. No sé si haya dudas. Sergio, bienvenido, no te había visto, hijo. Hola, buenas noches. Aquí estamos, doctora. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna duda de alguno de ustedes en relación o con los temas o con el trabajo final? Doctora, buenas noches. Sí, Dulce. Hola, Dulce. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Noches. Mire, ahorita, gracias igualmente. Ahorita pues estaba checando lo de la tarea y Ajá. creo yo que hasta este momento no tengo ninguna duda, pero igual, Okay. Digo, ahora sí que en el trayecto de realizar el trabajo, pues ya podríamos comunicarnos Sí, con usted, ¿no? Para cualquier duda. por supuesto. Si surgen dudas, tienen a través del grupo de manera directa, que pueden hacerme todas las preguntas que consideren necesarias. Yo estaré disponible para todas las dudas que ustedes tengan en el trayecto del desarrollo del trabajo. Ok, doctora, muchas gracias. Al contrario, Dulce, un gusto saludarte. Igualmente. ¿No hay También más preguntas? esa era mi duda, doctora, sobre Genial, perfecto. las dudas, pero ya se adelantó la maestra que bueno, ya quedó resuelta Ok, ahí mi genial, duda. genial, Igual genial. Podemos ir checando la plataforma, ¿verdad? Ahí nos Es correcto, en la entrega el plataforma material. ya les subí todos los materiales que yo consideré de consulta que les puedan servir. Insisto, no es una lista exhaustiva, seguramente ustedes podrán encontrarse a lo mejor material que ese, si lo encuentran adelante, lo importante es que tengan la bibliografía suficiente como para despejar sus dudas. Y tal vez no en este momento, obviamente no van a revisar todos los libros que les estoy subiendo, sino la intención es que tengan su biblioteca particular para que puedan echar mano de esa información cuando ustedes la requieran, cuando tengan que presentar o plantear un proyecto de investigación en su centro de trabajo, tengan ustedes de dónde echar mano y tengan la información más viable, más cercana y no tengan que andar buscando en ese momento, ¿no? Correcto, Es un muchas poco la gracias. intención. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Como ven, en esta ocasión no quise que estuviéramos correteados, carrereados, porque me sentí incómoda la vez pasada que estábamos, pero, y bueno, espero que la información que les haya yo proporcionado les haya dado alguna claridad en términos de las metodologías. Recuerden, ustedes van a llevar un segundo seminario de metodología de investigación que tiene que ver con las metodologías cuantitativas, y ahí pues ya van a estar haciendo uso de otro tipo de técnicas y de instrumentos para la cuantificación de la información o reconocer los diferentes modelos que tiene la investigación cuantitativa, que como vieron son bastante distintos, ¿no? Pues si no hubiera más preguntas, solo agradecerles. Esta sería nuestra última sesión. Ojalá y nos volvamos a encontrar en un futuro próximo y agradecerles su atención. Su calificación se las voy a registrar en relación con el trabajo final. El día 18 los reviso, unos 2 días más o menos, para que tengan la evaluación de su trabajo. Maestra, una Sí, pregunta. dime. De acuerdo a los trabajos que entregamos, no sé si ya otorgó alguna calificación, porque estaba checando y la verdad no los vi, pero no Sí. sé, por eso le pregunto. No, todavía no están calificados, hermosa. Y esa calificación tanto de sus asistencias, de sus intervenciones, como de los ejercicios que estuvimos haciendo en la primera sesión y el trabajo final, se van a conjuntar y ustedes van a tener claramente definido cuál es la evaluación que tuvo cada uno de los rubros. Ok, doctora, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, me despido con un gran abrazo, deseándoles una muy linda noche y un extraordinario fin de semana, y ojalá podamos volver a encontrarnos en próximos seminarios. Me dará mucho gusto volver a coincidir en su camino. Les abrazo a todos, que tengan una excelente noche. Gracias, doctora, un Gracias. gusto poder aprender de usted. Bianca, hasta luego. Dulce, gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Aileen. doctora. Que Dios las bendiga. Bianca, muchas Gracias, gracias. doctora. Bonita noche. Cari, muchas gracias, hermosa. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a Gracias todos. igualmente. Quedo Muchas atenta a cualquier gracias, Gracias, cosa, por doctora. doctora. favor.
Gracias, Norma, muy amable. Gracias, Emanuel. Excelente, gracias. Qué Gracias, lindos. doctora, que pase buenas noches. Igualmente, corazón, hasta luego. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Dulce.